Hola, bienvenidos a English for Spaniards. Hoy en nuestro tercer vídeo vamos a hablar acerca del presente simple. Como ya vimos en el anterior vídeo, estuvimos diciendo que el inglés, podríamos hacer una división en tres acerca de los tiempos que tiene el inglés, ¿no? Dijimos que podíamos dividir en pasado, en presente y en futuro. Pues hoy nos centraremos dentro del presente, en particular en el presente simple. Y como ya os comenté, dije que estructuraría cada uno de los tiempos en tres. Primero, hablaríamos sobre sus usos. Después, hablaríamos sobre su formación. Y por último, hablaríamos sobre sus peculiaridades. Así pues, comencemos con sus usos. Bien, el presente simple se usa para expresar acciones que hacemos con frecuencia. Es decir, si decimos, por ejemplo, yo juego al fútbol, cuando decimos yo juego, esto quiere decir no que yo esté jugando en este preciso momento, sino que yo juego al fútbol con frecuencia, pues una vez al mes, una vez a la semana. Sin embargo, si yo os digo yo estoy jugando al fútbol, en este caso estoy jugando, lo que nos dice no es que juguemos frecuentemente, no, eso quiere decir que estamos jugando en el preciso momento en el que estamos hablando. Entonces, este no es presente simple, el presente simple es este. Yo juego al fútbol, que en inglés sería I play football. Ok. Ese sería el primer uso que le damos al presente simple. Tenéis que tener muchísimo cuidado con el tema de los usos porque no siempre coinciden en español y en inglés. El presente simple, nosotros tenemos otro presente simple. Y hay ciertos matices por los cuales no se recomienda la traducción exacta, aunque a veces sí nos puede ayudar. Vale, el segundo uso que le vamos a dar al presente simple es que nos sirve para expresar generalidades. Y vosotros diréis, bueno, ¿y qué es eso? Pues generalidades es cualquier regla, cualquier simple hecho que es tan simple como que es verdad. Es decir, por ejemplo, las hojas son verdes. O el mar es azul. Son verdades que todo el mundo conocemos. Esas son generalidades. Y estas también se expresarían en presente simple. Por ejemplo, el mar es azul. The sea is blue. ¿No? Por ejemplo. Vale. Por lo tanto, todo esto sería en presente simple. También lo utilizaríamos para expresar hechos científicos. Como por ejemplo que el agua hierve a 100 grados centígrados, ¿no? Por ejemplo, es una verdad científica, que en inglés se podría decir the water boils at 100 centigrade. Ok, y por último, el último uso que le vamos a dar al presente simple es
el uso acerca de hablar sobre cosas o acciones que ocurren en los libros películas o obras de teatro. ¿Por qué? Porque muchos tenemos la manía de cuando hablamos acerca de una película, acerca de un libro, de hablar en pasado, es decir, el personaje le dijo no, a ver, una obra de teatro o una película, eso está grabado, es decir, utilizamos presente simple, no pasado. Podemos decir, por ejemplo, imaginamos que estamos hablando de cualquier película. Sí, pues ahí es donde el actor hace ese... ¿Ves? Utilizar un presente simple. Siempre que sea algo relacionado con un libro, con una película, con una obra de teatro, etc. Vale, esos son los 4 distintos usos que les vamos a dar al presente simple. ¿Vale? Solamente lo usaremos en esos casos. Así pues, proseguimos con la formación. Como dijimos, este apartado lo podemos dividir, obviamente, en afirmativa, negativa y pregunta, que son las 3 formas en las que podemos componer el presente simple. En afirmativa, pues pondríamos el sujeto, que el sujeto puede ser o bien un pronombre, como los que vimos en el primer vídeo, que eran I, you, he, she, it, we, you, they, o simplemente puede ser un nombre propio, ¿no? O cualquier cosa, o una cosa. Tenemos que tener en cuenta que si, por ejemplo, decimos Pablo es, tenemos que saber que Pablo es una tercera persona singular. Sin embargo, si decimos Paco y José, es una tercera persona plural. Y si decimos yo y mi amigo, o mi amigo y yo en inglés, en español, tenemos que saber que nos estamos refiriendo a we. Pero bueno, eso es totalmente obvio. Bueno, en afirmativa presente simple se formaría con el sujeto más el verbo en infinitivo. Y diréis, ¿verbo infinitivo qué? No es exactamente en infinitivo, pero es un término que nosotros usamos, aunque no es realmente bueno, para decir cómo ponemos el presente simple, a causa de que no hay que hacer ningún tipo de modificación. Es decir, ponemos el verbo, yo qué sé, play, de jugar. Pues empezaríamos a conjugar. I play, you play, he, she, it. Aquí vendrá el cambio, que ahora lo diré. We play, you play, they play. Como veis, en todas usamos la misma forma. Esto es una de las razones por las cuales se dice que el inglés es muchísimo más fácil que el español, respecto a los verbos, por supuesto. Bien, el único cambio que sufre el presente simple es en la tercera persona del singular, es decir, he, she o it solamente, tercera persona del singular, en la cual se le añade una S. Muy, muy importante esta S. Entonces, ahora pasaremos a la negativa. La negativa se forma con el sujeto más, atentos, auxiliar do o das, ahora veremos cuándo se utiliza, más not, más el verbo. Explico esto. Usaremos do para todas las personas, exceptuando la tercera singular, que es la que siempre trae algún tipo de irregularidad en el presente simple, pero vamos a ver que es muy fácil. Cualquier persona, por ejemplo, I, o you, o we, o they, por ejemplo, pondríamos don't play. Sin embargo, cuando ponemos o he, o she, o it, ya no ponemos don't play, que por cierto, don't es la abreviación obviamente de do not, ¿vale?
aquí lo que pondríamos sería totalmente distinto. Sería he, she, it doesn't play. Que doesn't, obviamente, es does not. Y don't, obviamente, es do not. ¿De acuerdo? Es bastante fácil. Pero lo que sí que tenéis que daros cuenta es que aquí, fijaos, estamos en una tercera persona. Habíamos dicho que en tercera persona, en el presente simple, se le pone una S. Sin embargo, cuando entra en juego este das, hace que el verbo ya no le haga falta llevar la S. O sea, he doesn't play. Nunca podríamos decir he doesn't plays. No, eso jamás. Siempre sin la S. Y por último, la pregunta se forma con igualmente el auxiliar do o does, exactamente igual. I, you, we, they con do y he, she, it con does. Más el sujeto más el verbo. Es decir, simplemente lo único que vamos a hacer es añadirle a la frase, cualquier frase que sea en presente simple, por ejemplo, I play football en afirmativa, simplemente le vamos a poner un do o un does aquí, dependiendo de la persona. Ya hemos dicho que con I, con you, con we, con they, pondríamos do. Por ejemplo, do I play football? Así seguiríamos el mismo orden. Sujeto, perdón, das o do más sujeto más el verbo. Bueno, ya lo que le quieras añadir. Do I play? Do you play? Y así con todo, exceptuando la tercera persona, que sería does he play? Y vuelve a ocurrir lo mismo. Utilizamos el does y por lo tanto ya el play no hace falta que le pongamos esa S que explicamos primeramente que poníamos en la afirmativa del presente simple. Vale. Esas son las tres formas en las que se puede poner el presente simple, en afirmativa, en negativa o en pregunta. Es bastante fácil, ¿vale? Muy muy fácil. Y ahora dentro de las peculiaridades, como ya expresé en el vídeo anterior, en el vídeo 2, donde explicaba cómo íbamos a estudiar, por así decirlo, cada uno de los tiempos verbales, en las peculiaridades del presente simple debemos de estudiar sobre todo el tema de los adverbios de frecuencia. Y preguntaréis por qué. Bien, como dijimos, el presente simple es un tiempo que expresa acciones que hacemos con frecuencia, es decir, es algo que hacemos o muchas veces o pocas veces. Entonces, este adverbio de frecuencia lo que nos va a hacer es exactamente decir aproximadamente cuál es el número de veces que lo hacemos, si lo hacemos con mucha frecuencia, con poca frecuencia. ¿Y por qué lo consideramos un adverbio? ¿Por qué? Porque la mejor regla para esto es decir, un adjetivo a un nombre es lo que es un adverbio a un verbo. Sí, suena un poquito raro. Básicamente, el adverbio es como el adjetivo del nombre, pero el adverbio se usa con el verbo, es decir, es una palabra que modifica a un verbo. Entonces, ahora haremos una clasificación de los distintos adverbios de frecuencia que podemos usar con el presente simple. Lo vamos a escribir en orden de tal manera que mientras el porcentaje sea mayor, querrá decir que la frecuencia es más alta, es decir, lo hacemos más veces. Obviamente, un porcentaje de 100% es siempre, es decir, always. Un porcentaje del 90% podríamos decir usually. Significa usualmente. Para un 80% podríamos decir o bien normally o generally. Para un 70% podríamos decir o bien often, significa a menudo, o bien frequently,
que significa frecuentemente. Para un 60% podríamos decir sometimes, que significa a veces. Para un 40% más o menos podríamos decir occasionally, significa ocasionalmente. Para un 20% utilizaríamos seldom, que seldom significa pocas veces. Para un 5% diríamos o bien hardly ever o bien rarely. Rarely es raramente y hardly ever es casi nunca. Y claro, un 0% de frecuencia, ¿qué va a ser? Pues nunca, never. Entonces, como podéis observar, tenéis los porcentajes de mayor a menor frecuencia. El que más always, el que menos never. Ok. Y lo último que tenemos que saber ya acerca de los adverbios de frecuencia y acerca del presente simple es que estos adverbios de frecuencia nos los podemos encontrar en presente simple con dos tipos de verbos. Los verbos normales, o sea, todos, exceptuando el to be y algunos modales que ya veremos. ¿Por qué hago esta separación? Porque si nos encontramos una adverbio de frecuencia en presente simple con cualquier verbo, se forma con el sujeto más el adverbio más el verbo. Por ejemplo, I always play. Sin embargo, si nos encontramos con el to be, cambia el tema. ¿Por qué? Porque ahora en vez de ser sujeto más adverbio más verbo, es sujeto más verbo más adverbio, ya que el to be es tan importante que siempre va antes. Por ejemplo, the tree is always green, ¿no? Por ejemplo, el árbol es siempre verde. Este is y este always, fijaos en el orden que van. Y fijaos este always y este play en qué orden va. Por lo tanto, creamos que esto es distinto. Y sobre el presente simple, la verdad que ya no queda nada más que decir. Simplemente que creéis una buena estructuración en el cerebro, ya que cuando veamos el presente continuo veréis que tenemos que coger bien las bases de lo que es simple, de lo que es continuo y más tarde lo que es perfecto, porque todos los tiempos, una vez que sabéis los más simples, el presente simple, el pasado y tal, todos los demás se rigen de estos. El presente simple obviamente es el más importante y es el más usado. Así que espero que lo entendáis bien y que este vídeo os haya sido de ayuda. Si os ha gustado y tal, pues dejar un like o suscribiros al canal. Un saludo y muchas gracias.